Amigos de Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos, bienvenidos. Este programa lo dedicaremos a la madre de todas las crisis en petróleos mexicanos. Y es que la petrolera mexicana, en un informe que le envió a la Comisión de Bolsa y Seguros de los Estados Unidos, reconoció que tiene una deuda patrimonial de más de 2 billones de pesos, un déficit patrimonial superior a los 2 billones de pesos, que su deuda también es superior a los 2 billones de pesos. Petróleos Mexicanos tuvo pérdidas por más de 43,200 millones de pesos tan solo en el primer trimestre de este 2025. Y tan grave es la situación que en los primeros 6 meses del año, es decir, de enero a junio, Petróleos Mexicanos recibió recursos de la Federación, apoyos por 94,500 millones de pesos. En el referido informe a la Comisión de Bolsa y Seguros de los Estados Unidos, Petróleos Mexicanos reconoció que tiene duda significativa sobre si es o podrá seguir siendo un negocio rentable. Quédese con nosotros, se pondrá interesante. Gracias por continuar con nosotros, gentiles amigos, aquí en Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Es un placer saludar a César Rivera de Jesús. Él es investigador en transición energética y medio ambiente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. César, qué placer, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. César, ¿es viable Petróleos Mexicanos? Bueno, hablar de Pemex es hablar de una situación pues bastante complicada para la empresa, ¿no? Hay que tener en contexto qué es Pemex, cuál es el rol de Pemex en la economía, pero en específico en las finanzas públicas. Y para ello, pues hay que entender que Pemex nos provee de energía, es decir, nos da en parte lo que conocemos como gasolina, pero también nos da de ingresos fiscales. Por un lado, nos da lo que se paga por derechos petroleros, pero también por otro lado nos da o se contemplan sus ingresos propios de Pemex. Entonces, estos conforman lo que Pemex contribuye al sector público con ingresos. Cuando nosotros observamos qué es lo que realmente aporta por derechos y lo que le ha estado ayudando el gobierno federal, pues vemos ahí ciertos, pues que el balance no es del todo favorable. Es decir, que en algunos años se le han otorgado eh, mayores apoyos patrimoniales, es decir, transferencias de dinero desde la CENER a Pemex, y que son mayores en comparación con lo que el propio Pemex paga por derecho petrolero. Entonces, en este sentido, pues vemos que en algunos años no ha sido del todo el más, pues con un balance positivo en estos aspectos, ¿no? Entonces, ya cuando lo analizamos de manera global, cuando vemos la situación económica, sus vencimientos, la deuda, pues vemos que Pemex está atravesando por una situación complicada. Sin embargo, también es necesario entender que Pemex en algún momento, en los años anteriores, fungió como pues, la caja chica para los ingresos que necesitaba el gobierno federal y que era la forma más fácil de traerlo, ¿no? Entonces, también hasta cierto punto se utilizó de esta forma Pemex y así se endeudó, no se atraía la deuda a través, o más bien la deuda que se traía no se invertía
en infraestructura, entonces pues empezaron a acumular más problemas, ¿no? Un mayor aumento en la deuda, por lo tanto también en el costo de tu deuda y menor gasto para cubrir lo que tenía que estar relacionado con infraestructura. Entonces, si tú tienes un menor gasto en infraestructura, por lo tanto, lo que tienes es una disminución en tu eficiencia productiva que va pues, a la baja, ¿no? Y ante eso también si agregamos la situación de que el precio del petróleo ya no es el mismo que se observaba en años anteriores, pues todavía la situación es más complicada. Entonces, creo que ese es el panorama de Pemex, la situación y el papel que juega Pemex, tanto en el sector energético como en el fiscal. Ha señalado varios puntos importantes. El primero de ellos, los gobiernos priistas y panistas, y no estamos aquí entrando a un debate ideológico, estamos simplemente mencionando hechos. Los gobiernos priistas y panistas dilapidaron cualquier cantidad de recursos de petróleos mexicanos, lo empobrecieron. Luego llega el actual gobierno, el de la Cuarta Transformación, primero el de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum. Y la Cuarta Transformación se propone rescatar a petróleos mexicanos, rescatar la soberanía energética de México. Es cierto, encontraron aún petróleos mexicanos prácticamente en ruinas, pero hasta donde tu servidor sabe, César, mm, tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum han transferido dinero por casi 2 billones de pesos, con B, es decir, 2 millones de pesos, y Petróleos Mexicanos sigue en la ruina. Es lo que tu servidor dice, ¿es apegado a la realidad? Las transferencias que se han hecho se han realizado desde 2013, es decir, desde sexenios pasados. Entonces, en este acumulado tenemos a precios de 2025 cerca de 1.600.000.000, ¿no? 600.000, 1.600.000 millones de pesos. Cuando analizamos de 2019 a 2025, vemos que es donde más donde más se han realizado estas aportaciones. ¿A cuánto suma? A cerca de 1.300.000 millones de pesos, ¿no? A eso todavía hay que añadirle los apoyos fiscales que se le han hecho a Pemex. ¿En qué momento se le han hecho? Sí se le hicieron desde 2013, pero también se hicieron en mayor medida desde 2019. ¿Cuáles son los apoyos fiscales o estímulos fiscales? Es una reducción en el derecho de utilidad compartida, porque ya no es el derecho el derecho que representaba la mayor proporción de lo que Pemex pagaba y de lo que se tenía como ingresos en el Fondo Mexicano del Petróleo. Entonces, se redujo esa tasa a la que se tenía que pagar, por lo tanto, pues hasta cierto punto es una disminución en los ingresos fiscales, pero también es un aumento en la parte patrimonial de Pemex, que tiene más dinero para pues solventar las obligaciones tanto de infraestructura o de deuda que tenga, ¿no? Pero también se acompañaron de estímulos fiscales, como puede ser que les condonaban el pago de este y otros derechos petroleros, el de exploración y extracción, para que lo pagaran para que se acreditara que no se pagara este derecho, ¿no? Entonces, la suma entre el estímulo fiscal y la reducción de los estímulos fiscales rondan en 1 billón de pesos. Es decir, si bien no es que se le haya aportado, pero sí es algo que dejó de percibir la federación por estos rubros. Entonces, en suma de esto, pues desde 2013 hasta 2025 tenemos que ha tenido Pemex apoyos por 3 billones de pesos, ¿no? Entonces, esto ya nos da una pues, suma bastante importante respecto a cuáles han sido los apoyos. Ahora, si lo llevamos a cuáles han sido, en qué periodos se llevaron los apoyos en mayor medida, pues igual fue desde 2019 a 2025
los apoyos patrimoniales, los estímulos fiscales, y ahora ya no podemos hablar de reducción del DUC. ¿Por qué? Porque en 2025, el 18 de marzo, se llevó a cabo un cambio en la estructura del sector energético que implicó principalmente que pasara de empresa productiva del Estado a empresa pública, y por lo tanto también un cambio en este pago de derecho petrolero que antes hacía Pemex y que se llamaba DUC. Ahora solamente se llama Derecho Petrolero del Bienestar, y que su tasa se reduce al tipo de hidrocarburo, pero que particularmente ronda en cerca del 30%. Es decir, que se está oficializando lo que se venía haciendo en otros años. Es decir, en 2019 la tasa del derecho de utilidad compartida era del 65%. En los siguientes años fue disminuyendo a 58, 45, hasta llegar hasta 35 en 2024. Pero esto se hacía a través de la Ley de Ingresos de la Federación. Es decir, una vez que se terminaba el año, regresaba nuevamente al pago del 65% de la tasa. Sin embargo, cuando salía nuevamente la ley de ingresos, se establecía en un apartado que la tasa de derecho a utilidad compartida se iba a reducir o se iba a mantener, no sé, dependiendo del año en que estemos hablando, pero es decir, podía ser regresivo esta tasa, ¿no? Se formalizó hasta ahora. Es decir, que ya no podemos decir formalmente que existe un apoyo por la reducción del derecho, dado que pues ya oficialmente en ley se marca que Pemex tiene que pagar un derecho petrolero del bienestar de acuerdo al tipo de hidrocarburo y también de acuerdo a su precio. Entonces, estos son los apoyos que ha recibido y que pues sí, prácticamente no le han permitido, pese a estos apoyos, no le han permitido tener una solvencia económica suficiente para todas sus obligaciones, tanto financieras como técnicas. Ahora, también mencionando un aspecto que seguramente causará controversia, pero lo menciono no para motivar un debate ideológico. El tipo de gobierno actual que tiene México considera que las empresas del Estado no están para generar utilidades, sino para satisfacer las necesidades de la sociedad, de los ciudadanos, de la población. Sin embargo, hasta el momento, desde con López Obrador y hasta la fecha, sigue la importación de gasolina, sigue la importación de gas licuado a presión, sigue la importación de petrolíferos. ¿Qué pasa? Sí, como bien lo mencionas, el cambio, la reforma que se tuvo en este año, ese era uno de los principales, o era el cambio más importante que se tenía de manera ideológica en la estructura, ¿no? Pasar a un estado de una empresa que te tiene que dar beneficios, que en sus balances financieros tiene que tener un saldo positivo, pasa de eso a una idea en la cual una empresa del Estado pues te debe de proveer de un servicio para acceso a toda la población. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues que puede que no tenga un saldo positivo, que tenga un balance financiero pues negativo, ¿no? Entonces, ante esto tenemos que más o menos puede ir por ahí la situación en los próximos años de Pemex, ¿no? Que no ronde sobre una de las mejores situaciones, y pues al final que si bien se puede cumplir el objetivo de empresa pública, de proveer a todos los hogares de recursos, pues puede que no sea del todo a través de esta ideología, ¿no? Podemos, como bien lo mencionas, observar los datos y seguimos importando gasolina, seguimos importando gas, y la situación es que muy probablemente va a seguir siendo esa situación, al menos en el gas yo sí lo veo que va a seguir. ¿Por qué? Porque estamos también en una situación en la que está lo del fracking, es decir, la inyección de agua para extraer el gas, pero que en México está esa discusión que se prohíba para el beneficio ambiental, es decir, para que se siga, para que no se contamine. Si se llega a hacer ese tipo de actividades, muy probablemente México pueda dejar de ser importador al menos de este producto. Pero la verdad es que yo lo veo muy complicado,
la demanda también es alta. Hoy la infraestructura de energía eléctrica demanda mucho gas para generar esta y pues esa es una situación. La otra, ¿cuál es? Pues lo que tenemos todavía como yacimientos en petróleo. Los observamos y vemos que cada vez van a la baja, entonces que es muy complicado extraer este tipo de hidrocarburos que nos queda en el país. Entonces, ante esta situación, pues tenemos que importar más, gasolina y más gas. Entonces ahí ya comenzamos a tener un problema respecto a lo que buscamos con este rescate de Pemex en cuanto a la soberanía energética y a la seguridad energética también. O sea, soberanía energética, seguridad energética son más bien eslóganes de tipo político más que realidades. Si lo observamos a la fecha, seguimos importando. Entonces, sí, creo que al menos eso sí lo podríamos manejar hasta ahora, ¿no? Muy probablemente en los próximos años, y creo que eso también es importante destacarlo, que si bien las inversiones que se hicieron en sexenios o en años anteriores no los dan resultados de manera inmediata, los podremos ver. Que sean efectivos, pues creo que ahí sí yo lo dejaría en duda si realmente van a ser lo suficientemente productivos para dejar de importar la totalidad de este tipo de productos de hidrocarburos. El tema es que si es una empresa pública con un tipo de gobierno alineado con la plataforma ideológica, por ejemplo, del Foro de Sao Paulo, se entendería que la gasolina para el bienestar debería bajar de precio, debería de ser suficiente, debería de ser producida en México, que el gas bienestar de igual manera. Entonces, la forma de medir si el discurso se traduce verdaderamente en lo que se dice es que haya gasolina producida en México, que haya gas absolutamente producido en México, que los precios tiendan a la baja, ¿no? Sí, bueno, pues esa tendría que ser una situación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también los precios se deben también a cuestiones internacionales, ¿no? Como reducirlo también hoy en este momento tiene una implicación fiscal. Simplemente podemos ver la situación del IEPS a combustibles. Cuando sube el precio del petróleo, suele subir, más bien, sube el precio de la gasolina. ¿Qué pasa ahí? Entra ahí un mecanismo llamado estímulo fiscal a la gasolina. ¿Qué es esto? Que te reduce el pago de este impuesto que tú tendrías que pagar, ¿no? Lo que implica es que se deja de recaudar ingresos por esta vía. ¿Qué sucede en este caso? Pues en este caso pues, ya no tienes los mismos ingresos, pero pues comienzas a tener repercusiones en tu situación fiscal. Si lo lleváramos a ese caso todo las gasolinas a un menor precio, pues todavía sería peor, ¿no? En primera, dejaríamos de recaudar tal vez todo esto por el impuesto a los combustibles, pero también tendríamos probablemente una disminución y un problema en la parte de los ingresos de Pemex y la situación financiera de Pemex. Pero hoy que es una empresa pública es posible que se pueda realizar o que se pueda tener este saldo negativo pese a pues pese a la situación que puede implicar una reducción del precio de las gasolinas. Lo que nos estás diciendo, César, es que si México produce su gasolina, entonces la baja de precio y al bajarla de precio se reduce la recaudación del IEPS, Impuesto Especial a Productos y Servicios. ¿Eso es lo que nos estás diciendo? Sí, así es. Esa es una, pero también pues se baja, o sea, uno es la parte de IEPS, pero también es una baja en cuanto a los ingresos
o su balance de Pemex, ¿no? Sus ingresos propios. ¿Se sabe a cuánto vende Pemex cada barril? O sea, esa información es pública. Lo pregunto porque ahora está en el interés de la opinión pública que por ahí del 3% de sus exportaciones son a Cuba. ¿Se sabe en cuánto le vende Pemex eh, sus productos bienestar a Cuba? Ese dato no te lo tengo, pero sí te tengo cuál es el precio promedio que tiene Pemex en cuanto al barril, ¿no? Te doy el dato. En 2022, que fue el último año donde el precio fue más elevado, estaba en 89.2 dólares por barril. Hoy, en 2025, se estima que esté en cerca de 57.8 dólares por barril. Entonces, en ese sentido, te reitero, ¿no? Como es muy volátil y hoy está a la baja es el precio, ¿no? Y que al final tiene una repercusión respecto a los ingresos fiscales petroleros. Pero no sabemos, por ejemplo, si México le vende a Cuba en 57 dólares por barril o si se lo vende más barato o si le da plazos de gracia para pagar. Eso no se sabe, no lo hacen público. Hasta donde yo tengo información, más bien yo no tengo esa información y la verdad es que no sabría comentarte algo al respecto. Correcto. ¿Pondrías, considerarías tú que Petróleos Mexicanos tiene un futuro promisorio o lo pondrías entre interrogaciones? A mí me gustaría más bien darte la respuesta que tiene la Secretaría de Hacienda respecto a Pemex. Sí, La propia Secretaría de Hacienda estima que los ingresos futuros, tanto de Pemex como los del Fondo Mexicano del Petróleo, vayan a la baja. Hay que tener en cuenta que se tiene una metodología respecto a esto y pues al final, si vemos la metodología, se ve que tiene una caída en cuanto al precio de la mezcla mexicana. Pero si también observamos, y más bien si a esto le agregamos la situación que está a nivel mundial, que cada vez se demandan o se prevé que se demanden menos automóviles con combustibles, que la energía eléctrica se produzca a través de vías de energía renovable, limpia, pues vemos que los combustibles fósiles no tienen hasta cierto punto un futuro muy favorable ni en mucho tiempo, ¿no? Entonces, ante esta situación, creo que es necesario que contemplemos esto, que el propio gobierno no lo contempla de manera positiva y que las propias organizaciones, el propio mercado no va a demandar de la misma manera estos, estos energéticos. Entonces, creo que ahí podríamos ir más o menos en cuanto a la pregunta de si realmente vemos una situación favorable para Pemex, pues yo creería que no ante esta situación. César, infinitas, infinitas gracias. Gracias a ti, Jorge. Un saludo. Muchísimas gracias. Correspondido y como siempre decimos, gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta la próxima.